Seguimos en vivo en Puntal AM y ahora abordamos la salud y específicamente las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? La conciencia sobre las enfermedades de transmisión sexual y la necesidad de testearnos, de saber en qué porcentaje estamos, qué trabajo hace el Estado también, el Estado provincial, el Estado municipal, el Estado nacional, en lo que significa la vigilancia epidemiológica, como se conoce, porque lo cierto es que en 2 años creció un 60% la cantidad de personas que se testearon, se hicieron test de sífilis, de HIV, por ejemplo. ¿Cuáles son las enfermedades que están prevaleciendo, al menos aquí en la ciudad de Río Cuarto? ¿Qué es lo que está pasando aquí en la ciudad y región? Le vamos a preguntar al tocoginecólogo Daniel Huy, el doctor que ya está conectado con nosotros y le agradecemos. Doctor Paula lo saluda, buen día, ¿cómo le va? Hola Paula, buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias por el contacto. Bien, Bueno, bien. ¿aumentaron las infecciones de transmisión sexual o nos estamos testeando más? Es como hablamos en su momento con el COVID. No es que haya más COVID, sino que nos estamos testeando más. ¿Qué pasa Bien. con las enfermedades de transmisión sexual? Sí, hay un aumento de enfermedades de transmisión sexual y también está mucho mejor el tema del testeo. Eh, desde el COVID ha mejorado muchísimo el testeo a nivel provincial. Como vos bien decías, hay un 60% más de personas que se hacen el test de HIV y sífilis. Y con respecto a eso es 2021-2023. Y con respecto a 2022-2023 hay un aumento del 21% de este testeo. Pero sí estamos viendo en consultorio mucho más frecuente enfermedades de transmisión sexual. Ujú. ¿Y esto tiene que ver con la mejora o la diversificación de las estrategias de vigilancia, por ejemplo, como se conocen, o la educación en las escuelas, las ESI, por ejemplo? ¿A qué lo atribuye usted como especialista? Yo creo que el tema de la vigilancia es importantísima y sí ha mejorado muchísimo a nivel provincial, a nivel de la municipalidad también. Creo que la información es la base de todo esto. Nosotros creo que apuntar a una educación de enfermedades de transmisión sexual, una educación sexual es muy importante para la prevención. A nivel de lo que es consultorio, te puedo decir que vemos más sífilis, menos HIV, pero sí más sífilis. Estamos viendo más clamidias eh, dentro de lo que es enfermedades de transmisión sexual que se pueden llegar a curar, la gonorrea, tricomonas, eso estamos viendo mucho más. Pero yo creo que es muy importante el tema de la información, el tema de la educación en edades tempranas, segundo, tercer año de secundario, donde los chicos comienzan a mantener relaciones sexuales. Es muy importante la educación y la prevención, cómo enseñarles a prevenirlas. Ujú. Eh, De acuerdo, hay ¿está de acuerdo con las ESI? La educación sexual integral debería implementarse mucho más de lo que se está implementando. Sí, y mejorarla. Hay ESIs que no son completas, hay ESIs que deberían reverse y mejorar un poquito más el tema este de la educación, eh, hacer mucho más hincapié en el tema de la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Eh, Nosotros, por la OMS, sabemos que se puede considerar una persona promiscua cuando tiene más de 2 parejas o más al cabo de 6 meses. Y hoy en día estamos viendo que adolescentes pueden llegar a tener hasta 4 o 5 parejas al cabo de 6 meses. Ahí va. Entonces, bueno, es muy importante el tema de la educación en esto y el tema de la utilización de preservativos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Claro, Eh, el tema, digo, para pasarlo en limpio, el tema no es la promiscuidad, nadie está juzgando, sino hacernos no, cargo de la exactamente, promiscuidad, sino que si exact- uno decide ser promiscuo, cuidarse. exactamente, exacto. Es cuidarse uno y cuidar al otro también, porque también vemos, por ejemplo, personas de
48, 50 años donde no hay peligro de embarazo, ya no se cuidan con preservativos porque no hay peligro de embarazo y no tienen en cuenta las enfermedades de transmisión sexual. Y en el caso de los adolescentes vemos que utilizan anticonceptivos para la prevención de embarazo, Claro. que está bien, no digo que no, pero no utilizan los preservativos, que eso también es muy importante para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Ujú. Bueno, este aumento en 2 años del 60% de gente que se haya testeado, sobre todo para Sí, sífilis y HIV, ¿cómo es el testeo? ¿Cómo hace la gente que quiere testearse? ¿Es una extracción de sangre? es ¿Cómo? una extracción de sangre, en los dos casos extracción de sangre. Generalmente está regulado por infectólogos y podemos llegar a mandar los ginecólogos, los clínicos, son los que estamos en la base de, como decir, en la trinchera de esto y en caso de encontrar alguna de estas patologías, generalmente los derivamos a los infectólogos para su tratamiento correspondiente. ¿Cuáles son los síntomas para empezar a identificar alguna molestia? Entonces, a partir de una consulta o no, decir, bueno, a ver, más allá de la historia de vida sexual, o Sí, de sí, promiscuo no, digo, si hay alguna sintomatología que uno pueda identificar, la gonorrea que mencionaba recién, la sífilis, que son las que claro. más están identificándose aquí en la región, en la ciudad, ¿no? Exacto. Generalmente se da, los síntomas principales son una alteración a nivel de lo que es el flujo en la mujer. Hay un cambio en el flujo con molestias en las relaciones sexuales, con ardor, dolor o sangrado con las relaciones sexuales. Podemos considerar algún tipo de gonorrea, clamidias o tricomonas. En el caso de la sífilis, tenemos el chancro sifilítico, que es una úlcera que podemos descubrirlo a nivel genital, eso es con el examen físico de parte del médico, y esto nos orienta para pedir los laboratorios correspondientes. Ya el caso del HIV, del SIDA, Mm. es más complicado porque los síntomas son más generales. Puede haber fiebre, puede haber inflamación de ganglios, puede haber infecciones a repetición, infecciones que no curan, micosis que no curan. Entonces, bueno, eso nos llama la atención para poder pedir el testeo del HIV. Ujú. Y uno de los otros virus que son importantes también es el HPV, el Sí. papilomavirus, que es muy importante el tema del control anual de la mujer. Una vez que comenzó a mantener relaciones sexuales, es muy importante el Papa Nicolau y colposcopía por parte del ginecólogo, ¿no? Una vez Ujú. al año. Bueno, no dejarse estar con los controles, prestar atención a las sintomatologías, consultar permanentemente. Y en cuanto a datos y estadísticas que compartía el Ministerio de Salud de la provincia, bueno, daban los números a nivel general y provincial. Si usted Sí. tuviera que hacer una aproximación en Río Cuarto, ¿en qué puesto estaría el número 1 de enfermedades de transmisión sexual aquí en la ciudad y la región? Digo, porque usted atiende también a gente de la región, de estas que mencionó recién. Yo creo que el HPV es el principal, es el que está en primer lugar en este momento, seguido de clamidias, gonorreas, que son más comunes. Sí, después podemos considerar el tema de la sífilis, podemos considerar el HIV, que sí que ha crecido bastante en este último tiempo, pero lo principal y lo que más vemos actualmente es el tema del papilomavirus, del HPV. ¿Se curan todas estas enfermedades que usted está mencionando? Tienen una tasa de curación importante, lo que es sífilis, gonorrea, clamidias, tricomonas, eso sí podemos curarlos porque son bacterias o parásitos. Todo lo que es virus generalmente permanece de por vida Mm. en el cuerpo, lo que podemos es mejorar, disminuir los síntomas, mejorar la inmunidad del paciente y eso puede hacer una mejor calidad de vida, pero la gran mayoría de los virus son incurables, o sea, se puede prevenir o se puede mejorar los síntomas y mejorar la inmunidad del paciente para que el virus no actúe en el organismo, pero los virus generalmente son incurables.
El avance farmacológico en este sentido, bueno, ha sido importantísimo, entonces Sí. el tratamiento, sobre todo en el HIV y HPV, mejoran la calidad de vida de las Totalmente. personas, ¿no? Pero importante es el control. El control es importantísimo. Tenemos la suerte con el tema del HPV de las vacunas que se están aplicando ahora a niñas y niños entre 11, 12, 13 años, que se calcula que si esto sigue así y seguimos con la vacunación como corresponde, podríamos erradicar el cáncer de cuello de útero en el 2030 o un poquito más. Eso está manifestado por personas que se dedican a tracto genital inferior en Buenos Aires, como el doctor Tati, que es uno de los referentes nuestros y que está trabajando mucho en el tema de la vacuna y se está estimulando mucho el tema de la vacuna en los jóvenes. Entonces, me da ese título que es importantísimo. ¿Cuándo se estima que podría llegar a erradicarse el cáncer de cuello de útero? Si la vacunación sigue igual y seguimos con este ritmo de vacunación a nivel de lo que es jóvenes de 12, 13 años, se calcula que aproximadamente 2030, 2035 podríamos erradicar el cáncer de cuello de útero. Qué fuerte. Bueno, y la vacunación es tanto no para niñas solamente, sino para varones también. También para varones y también para pacientes que tienen HPV se puede llegar a vacunar porque genera una inmunidad cruzada que nos mejora muchísimo la inmunidad del paciente para que no llegue a un cáncer de cuello de útero. Es Bien, importante eso. porque la vacuna, expliquemos, doctor, el HPV, a ver, es como que se manifiesta más en la mujer, pero se transmite Exacto. por parte del varón, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero como también se produce cáncer de cuello de útero, es menos frecuente, pero puede haber cáncer de pene también en el varón. Bien, bueno, ahí está entonces, las enfermedades de transmisión sexual y su tasa de testeo aquí en la ciudad a partir de los datos compartidos por el Ministerio de Salud de la provincia. Doctor Huy, usted siempre está en estudios, siempre en capacitaciones. Bueno, ¿cuáles son las tendencias últimamente en su especialidad? ¿Cuáles son las temáticas relevantes hoy? En realidad, lo que nosotros, no entiendo bien la pregunta, las tendencias Las temáticas más relevantes en general, de qué se está hablando, qué se está estudiando, los papers, Sí, los últimos papers, las últimas sí, tendencias, porque son temas especiales, ¿no?, que uno no está exacto, leyendo permanentemente. exacto. Mira, lo más importante hoy en día es todo el tema este del HPV, es lo que más se está estudiando y se está tratando de llegar a diagnóstico temprano. Hay una capacitación importante en todo esto a nivel país, se está utilizando mucho el diagnóstico de hibridación o de cultivo del HPV también, que quizás en algún momento pudiera llegar a reemplazar el Papa Nicolau, pero que por ahora el Papa Nicolau es referencia para el tema del diagnóstico, pero todo lo que es el estudio del HPV, la tendencia hoy en día es lo que más se está estudiando en tema de ginecología. ¿Y cómo podría llegar a reemplazarse el PAP, digamos? Con la utilización de la hibridación, que es un cultivo especial donde podemos diagnosticar el virus directamente y este diagnóstico y este método diagnóstico sería aproximadamente una vez cada 3 años que se Ajá. utilizaría, no como se usa actualmente con el Papa Nicolau, que tiene que ser una vez al año. Anual, claro. Ajá, qué Exacto. novedoso. Gracias por compartir todo esto con nosotros y por ayudarnos a repasar datos y a entender más sobre las enfermedades de transmisión sexual. Doctor Huy, un abrazo, gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. El Hasta doctor luego. Daniel Huy, tocoginecólogo, ¿no?, especialista en estos temas, que hoy conversaba con Punta la M. Hacemos pausa y ya seguimos con más.